Tres curiosidades de la película Juego de la Muerte de 1978 que debes de saber. Número 3. ¿Sabes que Bruce Lee había filmado más de 30 minutos de escenas de luchas para esta película? Las cuales fueron filmadas entre agosto y octubre de 1972. Dado que el actor suspendió este trabajo para poder permitirle trabajar en la película de Operación Dragón de 1973. Pero desafortunadamente el actor ya no pudo regresar a terminar esta película, dado que Bruce Lee falleció el 20 de julio de 1973. Así que 6 años después, el director Robert Klaus decidió desarrollar un largometraje en torno a ese metraje que tenía de esos 30 y tantos minutos de escenas de luchas de Bruce Lee. Así que el director decidió contratar a 2 sustitutos de Bruce Lee, cuyos rostros siempre tenían gafas de sol o simplemente los ponía de espaldas o en las sombras. Y de esa forma terminaron la película. Número 2. Y hablando de la gente que no quiso participar en la película, sería Steve McQueen, John Scarborough, el boxeador Mohamed Ali y el arte marcialista Chuck Norris, los cuales rechazaron un papel en esta película dado que sintieron que explotaban la imagen y la muerte de Bruce Lee. Pero la verdad, en este sentido, era más bien porque el salario era demasiado bajo el que ofrecía la productora Walter Harvest, porque además sentía esta productora que estaban supuestamente haciéndole un homenaje a Bruce Lee, así que los actores prácticamente deberían de trabajar simplemente de gratis, dado que estos actores también eran amigos y conocidos de Bruce Lee. Pero lo más curioso del asunto es que más adelante le ofrecieron el papel principal al actor Bruce Lee. En este caso me refiero a Bruce Lee con una I, no con doble E. Es decir, era el imitador número 1 de Bruce Lee en China, pero desafortunadamente él dijo que no, porque le parecía también una falta de respeto hacia el maestro, aunque parezca increíble. Y número 1, ¿sabías que en la película también iba a aparecer Jackie Chan haciendo el papel de un fan que le pide un autógrafo a Billy Lo, que en este caso era el personaje de Bruce Lee? Así que realmente eso hubiera sido bastante cómico, pero realmente no era el único que iba a aparecer, sino también iba a aparecer James Bond. Bueno, más bien sería el actor que interpretaba a James Bond en esa época, que en este caso era George Lazenby, que la verdad sí, no es el más conocido de los 007, pero en este caso era gran amigo de Bruce Lee. Así que se citaron para una cena el 20 de julio de 1973 para poder hablar sobre el proyecto y hablar sobre el personaje que iba a interpretar el actor George Lazenby. Pero desafortunadamente, como todos sabemos, Bruce Lee nunca llegó a la cena porque fue precisamente ese día en el que falleció Bruce Lee. Así que desafortunadamente tampoco ya pudo ser. ¿Y a ti qué te pareció la película? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de las 3 curiosidades del gato con botas, el último deseo del 2022. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Únete a la comunidad. Bye.